estamos orando por algo que está fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro alcance, y vemos que es, o llegamos a pensar que es materialmente difícil. Como por ejemplo ahorita pues hemos visto que pues la situación aquí en la ciudad se ha vuelto un poquito más complicada, se ha vuelto un poquito más violenta, y hemos visto algunos hechos pues que no se veían de una manera tan cercana y tan cruda como se están presentando. Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque las autoridades son impuestas por Dios, pero también nosotros llegamos a pensar, ¿cómo puedo orar si veo que, pues para empezar, el gobierno está lleno de personas que pues tienen malos hábitos, tienen mala fama, son personas que nada más buscan enriquecerse, satisfacer sus propios intereses? ¿Cómo es que Dios puede hacer algo para transformarlos, para cambiarlos? Sabemos también que la Biblia nos está diciendo que las cosas van a ir empeorando cada vez más en este mundo de pecado, en este mundo de dolor, en este mundo de fracaso. Sin embargo, también Dios nos anima a que nosotros estemos orando constantemente. Dice la palabra que oremos sin cesar, que no detengamos nuestra oración, que nuestra oración sea permanente, constante. Entonces, pues vemos cómo la situación se ha vuelto un poco más compleja, pero la Escritura nos dice que sigamos orando. Y vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que sucedió con un hombre que mantenía no solamente una fe para orar, sino que también tenía el otro atributo que nosotros como hijos de Dios debemos tener, que es el estudiar la Escritura, conocer la Escritura. Entonces, vamos al libro de Isaías, ahí en nuestra Biblia. Vamos al libro de Isaías y ahí en el capítulo 44 vamos a leer desde el versículo 26. Isaías 44, 26. Yo voy a leer aquí la versión Reina Valera. Dice el versículo 26: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, que no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las... Jehová soy el que hago todo esto. Si nosotros vemos aquí al profeta Isaías y le está diciendo que solamente hacer las cosas que son imposibles para el ser humano, que son imposibles. Isaías, casi 150 años antes de que esto llegara a suceder. Dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Secaos y tus ríos haré secar. Pero aquí viene el personaje.
Ciro era el rey de Persia. Y le dice, es mi pastor, y al templo serás fundada. Aquí lo que vemos es cómo Dios le está dando esta se llevar a cabo. Y está refiriéndose a Ciro, el rey de Persia, que era un rey pagano, edificar, bueno, él no directamente, pero que Dios lo usó precisamente para que pudiera dar libertad y que pudieran llegar a la culminación de la reconstrucción del templo en ese tiempo. Entonces, vemos aquí cómo el Señor se está refiriendo a Ciro y dice, Elías hace esta profecía, pero cuando viene el cumplimiento de esta profecía, nosotros vemos cómo, ¿para qué? Para hacer y cumplir el plan que Dios tenía. El plan de que fueran este grupo de judíos, un remanente fiel, encabezados por Esdras, para llegar a exhortar al pueblo que estaba como entre sí y ya habían reconstruido el templo, pero hay que recordar que fueron 3 cosas las que había que recordar. Reinado de Zorobabel fue lo primero que mandó a restaurar el templo. Después fue Esdras, ¿a qué? A restaurar la condición espiritual del pueblo de Judá, una condición de rebelión, una condición también de ¿qué? De apartarse de las cosas. No solo eso, Esdras también llegó a reformar, estableció algunas reformas importantes a todo ese pueblo a que siguiera adelante con la instrucción que Dios les había dado. El avivamiento para que sean tocadas por Dios. Pero el avivamiento no es eso. El avivamiento es que Dios, ese ánimo, ese deseo, la pasión, el amor por la Escritura, por Dios, ese es el avivamiento. No es el que vaya mucha gente y que sean tocados, no. Esa es una labor de evangelismo, que nos toque y que nosotros sintamos ese toque en donde podamos decir, Señor, palabra, qué bueno que tengo ese deseo de conocer más de ti, qué bueno que tengo a tu disposición, úsame de tal manera que yo no me fije en lo que soy. Personas que están en una condición espiritual de apatía o que simple y sencillamente no, es Dios tocando a cada uno de nosotros por despertar esa hambre, para que Esdras fue el segundo, y el tercero fue Nehemías, al que le tocó la construcción de los... Alguien se había encargado precisamente de reconstruir el templo, pero ahora la condición espiritual, necesitaban restaurar espiritualmente al pueblo para volverse a acercar a Dios, para volver a poner sus ojos en Dios. Entonces dice, así, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo. A Ciro, a una persona pagana, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de... Le estaba dando una autoridad y un poder a Ciro para reconocer, como dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te babilonios. Venció a los medos, para crear el imperio persa. A mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobre nosotros. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la... Aquí lo que nos habla es que nosotros no tenemos por qué andar buscando si Dios realmente tiene el poder, el atolladero. Nosotros necesitamos entender que somos instrumentos de Dios. La palabra, pues no podemos ser instrumentos ni siervos del Señor. Si no estamos orando, compartir una palabra, no vamos a ser instrumentos del Señor. Entonces, con la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia, sin importar dónde más entusiasmo, más enjundia por nuestras autoridades. ¿Por qué? Nuestros ojos parecen imposibles de hacer. Decretó que los judíos pudieran salir del cautiverio. El segundo sacerdote, que no solamente era sacerdote, también era un para pasar de los rollos a que pudiera ser leído. Conforme estaba escribiendo, él iba aprendiendo la palabra, ¿sí? Entonces, a Esdras capítulo 1, el libro de Esdras empieza después de que termine el libro de Crónicas,
Y el libro de Crónicas termina precisamente como empieza el libro de Esdras, ¿sí? Dios iba a hacer lo imposible después de que el pueblo había estado cautivo más de 70 años. Dice el versículo 1 de Esdras, en el capítulo 1, el 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, esto viene en Jeremías 25, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá, quien que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él y a todo el que me haya quedado, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Ciro, para actuar a favor de su pueblo. Por eso nosotros podemos estar orando por nuestras autoridades para que el favor de Dios sea precisamente para su pueblo. No tengamos que padecer o sufrir, sino que estemos protegidos siempre por el Señor. Y así como despertó el espíritu de Ciro, también el Señor quiere despertar el espíritu de todos nosotros, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu también por escrito por todo su reino, diciendo, todos los reinos de la tierra. Ciro, cuando Dios despertó el espíritu de Ciro, hagan de cuenta que le abrió propia fuerza, es porque el Señor me lo ha dado. El Señor me ha dado todo esto, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, pues, quien hay entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él. O sea, todavía dice que hay espíritu de Dios, quien vaya con él. Y esto también es cierto. Y nosotros estamos reconociendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dice, y suba a Jerusalén que está en Judá, vuelve a decir, a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. El que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata o en Jerusalén. O sea, aquí dice, los que van a ir con Esdras, ¿sí? Con ellos. Los que se van a quedar, que ayuden, que apoyen, con plata, con oro, con bienes, con ganado. Diciendo, con todo eso apóyenlo para que los que lleguen con abundancia. Lleguen con abundancia para demostrar a quién están sirviendo. Entonces, vemos cómo Dios, así como despertó, también puede despertar el corazón de los que están en autoridad delante de. Lo que quiero decir es que pues, las cosas no se ven bien. Tomar precauciones, actuar con más prudencia ahora que antes, pero viendo lo que tenemos que hacer, pero siempre recordando que Dios no mueve solamente a incrédulos como Ciro, también mueve a los, cuando nosotros oremos a nuestras autoridades, nos estemos acordando de lo que hizo. Dios es soberano y Él es el único que puede actuar en respuesta a nuestra. Dice en el espíritu de Ciro, que Ciro dijo, me ha dado todos los reinos de la tierra, que el que haya entre ustedes de su pueblo sea Dios con él, y que su libro, precisamente con la proclamación de Ciro, ¿sí? Que da inicio al segundo, fue la que hizo para la restauración del templo. En esta segunda onda, a ese grupo, ese remanente, pero con un objetivo diferente del pueblo. Establecer reformas en las cuales otra vez al pueblo, enseñarles la escritura, enseñarles la palabra, lo que él había aprendido. Esa era la misión, y también animar. Dentro de eso él tenía que reformar las condiciones. Había mucha idolatría, había casamientos con mujeres extranjeras, llegaron al punto de tener que expulsar a las mujeres extranjeras, con todo eso, ¿sí? Vemos también cómo cuando nosotros andamos en acciones del Señor,
pues el Señor también nos ayuda, nos hace valorar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le ofrecemos, de Corintios capítulo 9, nosotros no ofrecemos nada con tristeza ni por necesidad. Entonces, Esdras resalta el poder y la confiabilidad. Eso es tan importante, el trabajo que él iba a realizar para beneficio de todo el pueblo. Así haya hombres poderosos, haya gente que tenga o que se precie de tener control, que imponen su voluntad sobre todo lo que se encuentra, que la única voluntad que importa es la del Señor. La voluntad de Dios es la única que importa. Entonces, ahí en Crónicas, vamos segunda de Crónicas, capítulo 36, ahí atrásito de Esdras, pues es la hoja anterior. Segunda de Crónicas 36, 22, 23 también, es como cierra el libro, dice: más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová. Nabucodonosor había llevado a Judá al exilio, y otro rey pagano, Ciro de Persia, los envió de regreso a la tierra prometida. Siempre controlando la situación, el Señor permitió este tiempo difícil en la historia de Judá para traer a su pueblo precisamente de vuelta ¿a quién? Al Señor. Este tiempo difícil, el tiempo del cautiverio, fue un tiempo oscuro para el pueblo de Judá. Y de igual manera, también el Señor permite que nosotros a veces atravesemos tiempos difíciles. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito en nosotros, para que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor, que recordemos que hay un Dios todopoderoso, que ese Dios todopoderoso tiene control de nuestra vida, que lo que nosotros pretendamos hacer por nuestras propias fuerzas no va a ser suficiente, suficiencia solamente la del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, la autoridad, tiene el control de todo lo que nosotros hacemos. Vamos al capítulo 7 de Esdras para ver realmente qué es lo que el compromiso que él tuvo a aplicar la palabra de Dios. Aquí se nos muestran características también de la vida y el carácter de este sacerdote y escriba. En el capítulo 7, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Voy a leer algunos versículos, ¿sí? Aquí, empieza con lo que viene siendo la genealogía. La genealogía en ese tiempo era muy importante, porque dependiendo del tamaño de la genealogía, era la importancia de la persona que estaba hablando. Entonces, sabemos que la genealogía más importante es la de Jesucristo, porque es la más extensa, ¿sí? Aquí la genealogía de Esdras es de 16 generaciones nada más. Entonces, dice en el versículo 8, desde el 7 dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. O sea, hizo 4 meses desde Babilonia hasta Jerusalén, pero no porque fuera paso lento, sino que tenía que pasar por todos los lugares para que la gente ofrendara lo que necesitaban de acuerdo al escrito, al decreto que había mandado el rey Artajerjes. Dice, el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén. Pero aquí viene también una promesa muy hermosa: estando con él la buena mano de Dios. O sea, Esdras desde que emprendió el camino, iba siempre bajo el cuidado del Señor. Dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová
y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí está el objetivo del viaje de Esdras. ¿Cuál era el objetivo? Enseñar nuevamente la palabra, volver a restaurar la condición espiritual del pueblo, levantarlos, que volvieran otra vez sus ojos al Señor. El 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Aquí está reconociendo el trabajo de Esdras como escriba. Dice, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Quiere decir que Esdras conocía muy bien la palabra, conocía muy bien la escritura, y por eso llevaba como misión el volver a establecer nuevamente los estatutos, los mandamientos del Señor entre el pueblo, para que el pueblo ese avivamiento y siguiera trabajando en la obra. Que no estuvieran con apatía, que no estuvieran. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del cielo, paz. O sea, Artajerjes a Esdras le dice, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Estaba la libertad. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. O sea, el trabajo de Esdras era un trabajo que estaba justificado precisamente porque conocía la Escritura. Y es lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Que nosotros mientras más discernimiento tengamos de la Escritura, mientras más aprendamos de la Escritura, más podemos confiar en el Señor, porque nos damos cuenta del poder que Él tiene. No importan las situaciones que nosotros estemos enfrentando, no importa lo que se vea. La Escritura, la oración, nos anima a fortalecer nuestra relación con Dios. Y como veíamos al principio, a veces hay cosas que parecen imposibles porque están fuera de nuestro alcance. A veces decimos, no, pues ¿cómo voy a orar si sé que es materialmente imposible que se cumpla un hecho? Si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer que se cumpla. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la voluntad de Él. Dice el 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente, ya le dice, todo lo que se necesita para las ofrendas. Dice, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, Esdras, aparte de ser escriba, aparte de conocer la Escritura, también le está dando la autoridad porque era un buen administrador. Le dice, hagan lo que sea necesario. Sabía el rey que Esdras iba a hacer lo que la voluntad de Dios ordenara. ¿Por qué? Porque Esdras tenía una relación personal con el Señor. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, no te preocupes por nada, no te preocupes, no te va a faltar nada. El Señor te va a enviar, te va a provisionar. ¿Por qué? Porque estaba usando precisamente a los reyes paganos para cumplir el propósito. Y esto también es algo que a nosotros nos debe animar. Como instrumentos de Dios, nosotros sabemos que cuando estamos actuando por orden del Señor, nada nos va a faltar. No digo que si no lo hacemos nos va a faltar, no, porque el Señor nos ama tanto, pero tanto, que Él no va a dejar que sus hijos pasen padecimientos. Y nuestros padecimientos, la mayoría de las veces, vienen por nuestro carácter.
por la forma en que nosotros nos comportamos. Nuestro carácter es difícil, de todos, nadie tiene un carácter fácil. Todos tenemos un carácter muy difícil. Ahora, dentro de eso muy difícil, hay unos que lo tienen muy, muy difícil. Hay otros que lo tienen muy, 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 muy difícil. ¿Sí? Y hay otros que lo tienen dificilísimo. ¿Sí? Pero realmente, lo que llega a suceder en nuestra vida es consecuencia de nuestro carácter. Por eso dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque cuando Jesús verdaderamente le abrimos nuestro corazón para que Él permanezca en nosotros, nuestra forma de ser cambia. Nuestro carácter deja de ser agresivo, deja de ser a veces violento, deja de ser duro, áspero, y se convierte en un carácter manso y humilde, como el de Jesús. Pero realmente nuestros problemas son muchas veces por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Impacientes, arrojados, atrevidos, imprudentes. O sea, que nada nos satisface, siempre buscando algo más, buscando el pretexto, buscando la justificación, encontrando el puntito negro en la pared blanca. O sea, nuestro carácter es la causa de nuestros problemas. Y entonces aquí lo que vemos es como Dios le dice a Esdras, lo que necesites contra los tesoros del reino. Y Dios también es lo que nos dice esta mañana. Lo que nosotros necesitamos está en los tesoros de su reino. Pero pues también necesitamos actuar nosotros de otra manera. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón. Y a veces nosotros, pues no preparamos nada, nos dejamos ir con todo, sin pensar. Ya no digamos orar, a veces sin pensar. Entonces, le dice en el versículo 23, todo lo que es mandado por Dios del cielo, por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Aquí también Ciro entiende las consecuencias de no ser obediente a Dios. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Qué bendición, ¿no? Que pudiéramos tener un país así. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo, que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, aquí le recalca el trabajo de Esdras, enseñar la Escritura. A nosotros, el Espíritu Santo nos revela la palabra. El Espíritu Santo es el que nos alimenta. Y luego viene, pues ya la consecuencia, ¿verdad? Que esta pues no es para nosotros. Dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, vemos cómo en la carta, en el decreto de Artajerjes, describe perfectamente cuál era la actividad, el oficio de Esdras, pero también dice cuál va a ser su trabajo. Y también dice, él va a poder disponer de todo. ¿Por qué? Porque es una persona
sabia, es una persona buen administrador, es una persona que va con un objetivo de atender lo que Dios me mandó. O sea, Dios había ordenado que se reedificara su casa. Entonces, Esdras sabía que el pueblo que había vuelto a Jerusalén se encontraba en un estado como a veces nosotros estamos, un estado de apatía espiritual y de rebeldía. A veces no queremos ni abrir la Biblia, no queremos orar porque nos sentimos mal, y como digo, el problema que nosotros tenemos generalmente es por nuestro carácter. Hoy no me siento con ganas de orar, hoy no me siento con ganas de abrir la Biblia, estoy molesto. ¿Por qué? Porque no me han salido estas cosas. Por eso Esdras fue a Jerusalén, para mostrarles cómo obedecer al Señor mediante la enseñanza de su palabra. Y es lo que Dios nos dice, que nosotros debemos aprender con su palabra para dejar de lado los problemas y las preocupaciones. Dios quiere trabajar principalmente en nuestro carácter. Es en lo que Dios quiere trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros maduramos espiritualmente, también nuestra conducta va a cambiar. Logramos entender más lo que dice la Escritura y entonces podemos trabajar y vivir de una manera distinta. Pero la madurez espiritual requiere preparación espiritual. Y la preparación espiritual pues no la tenemos a veces pues viendo la tele, leyendo revistas o trabajando. La madurez espiritual, la preparación espiritual la adquirimos ¿cómo? Estudiando la palabra, orando, teniendo una relación con el Señor. Solamente así vamos a ser maduros espiritualmente. Nos vamos a ir conociendo más, vamos a ir modulando nuestro carácter. Ya no va a ser muy difícil, va a ser difícil nada más. Pero eso nos va a dar un gran avance, porque de lo difícil a lo muy difícil, créanme que hay un tramo bastante grande, bastante grande, ¿sí? Y también debemos entender que las cosas no suceden al azar. Las cosas suceden porque es un plan del Señor. Si queremos nosotros crecer en Él, crecer en Cristo, nosotros debemos buscarle a través de ¿qué? Del estudio, a través de la oración, permitir que Él nos enseñe sus caminos, porque cuando nosotros conocemos sus caminos ¿a dónde nos van a llevar? Al Señor. Y es cuando nosotros podemos estar con esa libertad. Aquí Esdras nos da un ejemplo de lo que una persona puede lograr, o una nación, si se comprometen a aplicar la palabra de Dios. Esdras no fue un simple oidor de la palabra, él fue un hacedor. Ahí en Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la voz del Señor, escuchamos la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que Jehová es el único Dios. Es el único Dios vivo y verdadero. Vamos rápidamente a Isaías 44:8, otra vez, ahí adelantote. Isaías 44:8 dice, no temas ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, la enseñanza que recibimos de la Escritura es sólida. ¿Por qué? Porque nos muestra que solamente hay un Dios verdadero, solamente hay un Dios. Y en 1 Corintios 8, 5 y 6, nos dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Todos los demás que se llamen dioses, en realidad no son más que demonios que tratan de usurpar la adoración que pertenece única y exclusivamente a Dios, solamente a Él. Y en 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Pablo ahí fue claro también cuando nos dice, o le está hablando a la sociedad corintia que estaba repleta de ídolos y de dioses falsos. No existe otra deidad aparte de Dios. Él es el único. Él es el único. No servimos a uno entre muchos, servimos al único Señor. Somos creados por Él, existimos para Él y podemos vivir eternamente en virtud de su gracia incomparable. Entonces, cuando nosotros por nuestro carácter no queremos o no podemos manifestar lo que Dios quiere que nosotros mostremos de Él en nuestra vida, esto pues hace que no cumplamos con nuestros deberes para disfrutar de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para servir. Fuimos creados para servir. Una vez que nuestra relación con Dios se fortalece, entendemos que somos servidores de Él. Y al decir que somos servidores, nos referimos a la palabra que dieron ahorita para la oración de las ofrendas. Nosotros debemos reconocer que como hijos de Dios, nuestro principal trabajo es dar. Nos tenemos que darnos, porque es lo que Jesús nos está enseñando. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 10, del 8 al 10, dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie nos entiende mejor que Dios. Él nos entiende perfectamente. Él nos conoce más profundamente de lo que cada uno de nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. De hecho, Dios nos creó precisamente para eso. Él sabe mejor que nadie por qué nosotros seguimos de pie, por qué seguimos vivos. Y lo más importante, Él sabe las cosas grandes que podemos llegar a hacer nosotros por medio de Él. No para nosotros, no para reconocimiento de nosotros, sino para el conocimiento del Señor, para el reconocimiento de Jesucristo. Pero nosotros no podemos encontrarlo ni alcanzarlo por nuestra cuenta. Solamente, como decía la palabra de la semana, llegamos al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros, el carácter nos tiene que ayudar precisamente para identificarnos como servidores del Señor, porque somos obra suya. Y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en 2 de Timoteo, allá adelantito, más adelantito, 2 de Timoteo también, nos habla precisamente del instrumento que debemos ser para honrar al Señor. 2 de Timoteo capítulo 2 también, y vamos a leer los versículos del 19 al 21, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros, conforme vamos avanzando en ese crecimiento espiritual,
ya las obras no van a ser obras comunes y corrientes, sino el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a que nuestras obras sean diferentes, a la modificación de nuestro carácter. Y a que si nosotros antes éramos impacientes, ya empieza a operar la paciencia dentro de nosotros. Si éramos imprudentes, aunque es muy difícil, bueno, la prudencia también empieza a operar dentro de nosotros. Todo aquello que nos hace ver o nos lleva a comportamientos diferentes, difíciles por nuestro carácter, Dios lo va transformando, precisamente como esos instrumentos de honra. Ya no estamos pensando cómo hacer la buena obra, sino va a ser algo que fluye dentro de nosotros, porque es el poder de Dios y su Espíritu Santo en nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Jesús haría en una situación similar. Y también nosotros debemos estar alertas de lo que es la palabra de Dios. Como instrumentos de Él sabemos que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Solamente hay un Dios, no hay más dioses. Y también debemos entender que muchas veces la inquietud de nosotros, el deseo de conocer más, pues nos lleva a explorar otras cosas, nos lleva a explorar cosas nuevas. Pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a 2 de Timoteo también allá adelante, el capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es tan importante para nosotros el estudiar la Escritura, el tener un tiempo para estudiar la Escritura, aunque sea un versículo, aunque sea un pasaje pequeño, pero todos los días nosotros necesitamos estudiar la palabra, todos los días necesitamos orar. Y también pues no orar en esos 3 minutos o 5 minutos. Dice uno, bueno, pues voy a orar cuando manejo. Dios quisiera que nosotros pudiéramos orar los 40 minutos o la hora que a veces hemos de trasladarnos de un lugar a otro. Pero nuestra oración se limita a 3, máximo 5 minutos. No nos vamos los 40 minutos orando. Vamos 3, 5 minutos orando y los otros 30 o 40 minutos vamos oyendo el radio. El Señor quiere que nosotros verdaderamente tengamos ese deseo de orar, ese deseo de comunicar. Como decíamos el otro día, uno dice, Señor, protege mi camino, te encargo mi día, te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a todos te los encargo el día de hoy. Cuídame, protégeme, que todo me salga bien, que lo que tenga que hacer lo haga con tu favor, con tu gracia. Ayúdame para cobrar esto, para pagar esto otro. Dame salud y que todo me salga a pedir de boca. En el nombre de Jesús, amén. Pues esa no es una oración de relación. Una oración de relaciones, Señor, gracias por este día. Hoy voy a enfrentar situaciones diferentes. Pienso que puedo hacer esto o puedo hacer esto otro. Guíame con tu Espíritu Santo para ver cuál es el camino que debo seguir. No permitas que de mi boca salgan palabras que ofendan. No permitas, Señor, que yo sea una persona necia, que entienda lo que tú quieres. O sea, una relación más profunda con el Señor. Y no las oraciones light de 3, 5 minutos. Y si es en la noche, pues el otro día les decía yo, hay que hacer un ejercicio para orar. Pónganse en un lugar cómodo, su Biblia, y díganle al Señor todo lo que hicieron en el día. Aunque Él ya lo sabe, es un buen ejercicio para poder experimentar la relación con Dios. Que puedan decirle, Señor, pues el día de hoy me levanté así, viví así, enfrenté esto, pasé esto otro, me comporté de esta manera, no me gustó, actué así, pensé mal, etcétera, etcétera. Y platíquenle al Señor todo lo que hicieron en el día.
Al final dejen un tiempo para que el Señor les hable. Uh-huh. Y cuando abran los ojos ya van a ver que es el día siguiente. Pero es un buen ejercicio para poder tener una relación con Dios. Nosotros explicarle, decirle al Señor cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos. No usar clichés. El idioma del cristiano. Sí, Dios te bendiga, hermano. Sí, gloria a Dios, hermano. Uh-huh. Señor, gloria a Dios por lo que me vas a dar el día de hoy. No digo que no sirva la oración, pero sí necesitamos nosotros profundizar. Y aquí, como dice Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros por eso debemos tener una fortaleza en el conocimiento de la Escritura, una fortaleza en el discernimiento de lo que Dios nos dice, porque esto es lo que nos va a dar ese crecimiento espiritual para poder resistir los tiempos, las situaciones, cuando hay adversidad, cuando hay aflicción, porque si hay aflicción, lo dice la Escritura, nosotros debemos estar fortalecidos espiritualmente, sabiendo de quién dependemos, sabiendo a quién servimos y sabiendo también a quién debemos dar a conocer, no a nosotros, sino al Señor.